Antes de embarcarte en esta experiencia única, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia que transformará tu manera de ver el mundo. Ahora, prepárate para vivir un momento que detuvo el tiempo en la ciudad más sagrada del mundo. La mañana llegó a Jerusalén como siempre había llegado durante milenios, con el sol trepando sobre el horizonte del desierto de Judea, tiñendo de oro pálido las piedras antiguas de la ciudad vieja. El aire olía a pan recién horneado mezclado con el aroma de especias que flotaba desde los puestos del mercado, donde los comerciantes ya desplegaban sus mercancías bajo toldos remendados que habían conocido décadas de sol implacable. Era un día ordinario, o al menos así parecía al principio, con el murmullo constante de voces en hebreo, árabe, armenio y lenguas de peregrinos llegados de todos los rincones del mundo. Los gorriones disputaban las migas en las esquinas empedradas mientras los gatos callejeros observaban desde los muros centenarios, indiferentes al trasiego humano que fluía por las calles estrechas como un río de fe y cotidianidad entrelazadas. En el muro de los lamentos, los fieles ya se congregaban desde antes del amanecer, balanceándose en oración con los rostros vueltos hacia las piedras colosales que habían resistido imperios y conquistas. Los hombres vestidos de negro, con sus tzitzit balanceándose al ritmo de sus plegarias, susurraban versículos que sus padres y los padres de sus padres habían recitado en ese mismo lugar. Las mujeres, separadas por la división tradicional, tocaban la piedra fría con dedos que temblaban de emoción contenida, deslizando papelitos con peticiones entre las grietas donde millones de súplicas dormían desde tiempos inmemoriales. El sonido era una sinfonía monótona y hermosa, un zumbido colectivo de esperanza y devoción que ascendía hacia el cielo como incienso invisible. Nadie habría imaginado que ese sonido, tan antiguo como la propia ciudad, estaba a punto de cesar de una manera que nunca antes se había visto. Más arriba, en el Monte de los Olivos, los primeros rayos iluminaban las tumbas blancas que descendían por la ladera como una cascada de piedra hacia el valle del Cedrón. Los árboles centenarios, retorcidos por el tiempo y el viento del desierto, proyectaban sombras alargadas sobre los senderos polvorientos donde los turistas comenzaban a aparecer con sus cámaras y guías turísticos. Desde allí, la vista de Jerusalén era incomparable, con la cúpula de la roca brillando dorada bajo el sol naciente, la iglesia del Santo Sepulcro asomando entre los tejados apiñados, y las murallas ocres que abrazaban la ciudad como brazos protectores de un padre ancestral. Un grupo de peregrinos cristianos cantaba himnos en voz baja, señalando los lugares donde, según la tradición, había caminado aquel cuya memoria mantenía viva la fe de millones. Sus voces se mezclaban con el llamado distante a la oración que emergía de los minaretes, un recordatorio de que esta ciudad pertenecía a muchos y a ninguno, un espacio donde lo divino y lo humano se encontraban en cada esquina. La Vía Dolorosa ya comenzaba a llenarse de peregrinos que seguían el camino marcado por la tradición, deteniéndose en cada estación para rezar, llorar, tomar fotografías o simplemente permanecer en silencio contemplativo. Los comerciantes abrían sus tiendas atestadas de iconos religiosos, rosarios, menorás y recuerdos para todos los credos, gritando precios en múltiples idiomas mientras los turistas regateaban con ese baile comercial que era tan antiguo como el comercio mismo. El olor a café turco escapaba de las cafeterías escondidas en callejones, donde hombres de barbas grises jugaban backgammon sobre mesas tambaleantes, ajenos al flujo constante de visitantes que buscaban algo más que lo visible, algo que tocara el alma de una manera que las palabras no podían expresar. En la Puerta Dorada, sellada hace siglos según las profecías que hablaban de su apertura solo cuando llegara el tiempo señalado, las palomas se posaban sobre los arcos de piedra, sus arrullos formando un coro natural que nadie escuchaba realmente pero todos sentían. Los viejos del barrio, sentados en bancos desgastados, observaban el mundo pasar con esa paciencia que solo otorgan los años vividos entre estas murallas. Contaban historias que sus abuelos les habían contado, sobre milagros y tragedias, sobre conquistas y liberaciones, sobre la constante presencia de lo sagrado en cada adoquín que había sido pisado por profetas, reyes, conquistadores y santos. Jerusalén no era solo una ciudad, era un libro abierto escrito en piedra y sangre, en oraciones y lágrimas, en esperanza eterna y sufrimiento humano. Pero entonces algo cambió. No fue un cambio súbito, como un trueno o un terremoto, sino algo más sutil, como si el aire mismo hubiera contenido el aliento. En algún lugar cercano a la puerta de Damasco, alguien notó primero una figura que caminaba con paso firme pero sereno entre la multitud. No había nada particularmente llamativo en su apariencia externa, vestía con sencillez, sin ornamentos ni insignias de poder, pero había algo en su presencia que hacía que las cabezas se volvieran,
que las conversaciones se interrumpieran a mitad de frase, que los ojos siguieran su progreso con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que rozaba el reconocimiento sin saber exactamente qué se estaba reconociendo. La figura avanzaba sin prisa, como quien conoce perfectamente su destino y no tiene necesidad de apresurarse para alcanzarlo. Sus pies descalzos tocaban las piedras ancestrales con familiaridad, como si cada paso fuera un reencuentro con algo olvidado pero nunca perdido. Los comerciantes que gritaban sus ofertas comenzaron a bajar la voz sin saber por qué, sus palabras desvaneciéndose en susurros hasta convertirse en silencio. Los niños que corrían entre las piernas de los adultos se detuvieron, mirando con ojos grandes y curiosos hacia aquella presencia que alteraba el tejido mismo del momento ordinario transformándolo en algo extraordinario. En el muro de los lamentos, un anciano que había estado orando durante más de 40 años en ese lugar sagrado levantó la vista de su libro de salmos, sintiendo una perturbación en el ritmo habitual de las plegarias. Otros siguieron su mirada, virando sus cuerpos hacia donde todos parecían mirar sin saber exactamente qué buscaban. El zumbido constante de las oraciones comenzó a menguar, palabra tras palabra cayendo en el silencio como hojas desprendiéndose de un árbol en otoño. Las mujeres al otro lado de la división también sintieron el cambio, sus manos todavía tocando la piedra pero sus labios deteniendo los movimientos de la oración, los ojos abiertos y atentos a algo que no podían ver pero que sabían con certeza que estaba sucediendo. La figura continuaba su camino, y ahora el silencio se expandía como ondas en un estanque donde se ha lanzado una piedra. Subía por las escaleras que conectaban los diferentes niveles de la ciudad vieja, pasaba bajo arcos que habían visto pasar ejércitos y profetas, cruzaba plazas donde mercaderes persas habían vendido sus sedas y donde cruzados habían plantado sus estandartes. Y con cada paso, el silencio crecía, no como ausencia de sonido sino como presencia de algo más grande que el sonido, algo que llenaba el espacio de una manera que hacía innecesarias las palabras. Los turistas dejaron de tomar fotografías, las cámaras colgando olvidadas de sus cuellos mientras sus ojos seguían aquella presencia que avanzaba con propósito claro pero misterioso. Los guías turísticos, acostumbrados a llenar cada momento con explicaciones históricas y datos arqueológicos, encontraron que sus bocas se cerraban, que sus gestos elaborados se detenían a mitad de camino, que por primera vez en años no sabían qué decir porque no había palabras en ningún idioma que pudieran capturar lo que estaba sucediendo. En el Monte de los Olivos, los peregrinos que cantaban himnos sintieron sus voces desvanecerse, las últimas notas flotando en el aire antes de ser absorbidas por ese silencio que ahora parecía emanar de la propia ciudad, de sus piedras ancestrales, de sus calles retorcidas, de su historia milenaria que de repente cobraba vida de una manera nueva. Las palomas que habían estado volando en círculo se posaron en los tejados y no volvieron a moverse, sus pequeños ojos negros fijos en dirección a la figura que ahora se acercaba al corazón de la ciudad antigua. Los comerciantes salieron de sus tiendas, dejando sus mercancías sin vigilancia, algo impensable en cualquier otro momento. Los jugadores de backgammon abandonaron sus partidas a mitad de jugada, las fichas quietas sobre el tablero como soldados petrificados. Los ancianos se levantaron de sus bancos con esfuerzo, apoyándose en bastones desgastados, estirando sus cuellos para ver mejor, aunque muchos ya sabían en lo profundo de sus corazones que esto era algo que trasciende la vista física, algo que se percibe con otros sentidos que los humanos habían olvidado que poseían. La figura llegó a la entrada de la ciudad vieja por la puerta de Jaffa, y allí el silencio era ya tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de miles de corazones, un tambor único que resonaba en el pecho de cada persona presente. Los soldados que custodiaban la entrada bajaron sus armas sin órdenes de hacerlo, sus rostros endurecidos por el entrenamiento suavizándose con una expresión que mezclaba asombro y reverencia. No era miedo lo que sentían, ni tampoco alegría simple, sino algo más complejo, como si estuvieran presenciando el cumplimiento de una promesa que habían escuchado susurrar en sueños pero que nunca creyeron que verían cumplirse en la vigilia. Los niños se acercaron sin miedo, como los niños siempre se acercan a lo que es puro y verdadero, y la figura los tocó con suavidad, colocando manos gentiles sobre sus cabezas, bendiciendo sin palabras, comunicando amor sin necesidad de lenguaje. Las madres que habían corrido tras sus hijos para detenerlos se detuvieron a sí mismas, viendo algo en ese intercambio que tocaba sus corazones de una manera que hacía brotar lágrimas inesperadas, lágrimas que no eran de tristeza sino de un gozo profundo mezclado con una nostalgia por algo que nunca habían conocido pero que siempre habían anhelado. La procesión silenciosa continuó, porque ahora no era solo una figura que caminaba sino una multitud que la seguía, sin organización previa, sin líderes designados,
simplemente un flujo humano movido por un impulso que no podían nombrar pero que era imposible de resistir. Judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos, todos caminaban juntos en ese momento extraordinario donde las divisiones que habían manchado esta tierra con sangre durante siglos se desvanecían como niebla bajo el sol del mediodía. No era que las diferencias desaparecieran, sino que en presencia de algo tan grande, esas diferencias revelaban su verdadera escala, pequeña y temporal frente a lo eterno y universal. El camino los llevó por callejones que olían a siglos de historia, pasando junto a iglesias donde las campanas habían cesado su repique, junto a mezquitas donde el llamado a la oración se había detenido a mitad de la frase, junto a sinagogas donde los rollos de la Torá permanecían cerrados porque los ojos que debían leerlos estaban vueltos hacia otro texto, uno escrito no en pergamino sino en la realidad misma. Los tenderos que vendían pan, aceitunas, hummus y falafel dejaron sus puestos para unirse a la procesión, el sustento material olvidado ante el alimento de otra naturaleza que ahora se ofrecía gratuitamente a todos los presentes. Un rabino anciano, cuya barba blanca le llegaba hasta el pecho y cuyos ojos habían leído las escrituras durante más de 70 años, comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas mientras sus labios se movían sin sonido, recitando pasajes de los profetas que hablaban de tiempos como estos, de días cuando lo prometido se convertiría en presente, cuando lo esperado durante generaciones se manifestaría no en truenos y relámpagos sino en el silencio más elocuente que cualquier palabra. Zacarías había escrito sobre alguien que vendría manso, montado en un asno, y aunque no había asno visible, la mansedumbre estaba allí, tan palpable que se podía casi tocar. Un sacerdote ortodoxo con su larga sotana negra y su cruz de plata colgando del cuello se santiguó repetidamente, sus manos temblando no de miedo sino de una emoción tan intensa que su cuerpo no sabía cómo contenerla. Había dedicado su vida a servir en el Santo Sepulcro, a mantener viva la llama de la fe en un mundo cada vez más secular, y ahora sentía que todo ese servicio, todas esas oraciones, todas esas vigilias nocturnas habían sido preparación para este momento, este encuentro con algo que confirmaba todo aquello en lo que había creído cuando las dudas susurraban en la oscuridad de la noche. Un imán que había estado enseñando el Corán a jóvenes en una madrasa cercana cerró su libro sagrado con reverencia y se unió a la multitud, sus ojos húmedos mientras recordaba las suras que hablaban de Isa, el profeta respetado y amado, cuyo espíritu permeaba este momento con una paz que superaba todo entendimiento. No había conflicto entre su fe y lo que presenciaba, sino una profunda resonancia, como si diferentes instrumentos tocaran la misma nota fundamental que subyace a toda búsqueda sincera de lo divino. La multitud creció hasta convertirse en miles, decenas de miles, llenando cada espacio disponible en las calles angostas de la ciudad vieja. Personas se asomaban desde balcones y ventanas, ancianos que no habían salido de sus casas en años encontraban fuerzas para llegar hasta las puertas y mirar, enfermos que habían estado postrados se incorporaban para ser parte de esto, porque algo en el aire mismo parecía llevar sanación, no necesariamente física aunque algunos juraron después que sus dolencias habían desaparecido, sino una sanación más profunda, del tipo que alcanza las heridas que el tiempo y la vida infligen en el alma humana. El silencio ahora era total, un silencio que se extendía más allá de la ciudad vieja, alcanzando los barrios modernos donde el tráfico había cesado inexplicablemente, donde los conductores habían apagado sus motores y salido de sus vehículos para mirar hacia el origen de esa quietud que llamaba como una voz sin palabras. En los hospitales, doctores y enfermeras dejaban sus rondas para acercarse a las ventanas, sintiendo que algo más importante que sus deberes profesionales estaba sucediendo. En las universidades, profesores interrumpían sus clases a mitad de frase, estudiantes cerraban sus libros, todos sintiendo el tirón de algo que no podían ignorar. La figura llegó finalmente a la plaza frente a la iglesia del Santo Sepulcro, ese lugar donde la tradición afirmaba que la muerte había sido vencida hace 2 milenios. Las puertas antiguas de madera estaban abiertas, y la luz que entraba desde el exterior iluminaba el interior oscuro donde velas votivas parpadeaban como estrellas terrestres. Los monjes que custodiaban las diferentes secciones de la iglesia, armenios, griegos ortodoxos, católicos, franciscanos, todos emergieron de sus capillas privadas, sus rivalidades históricas disueltas en ese momento donde algo más grande que sus tradiciones particulares se hacía presente. Allí, en esa plaza donde las piedras habían sido pulidas por millones de pies peregrinos, la figura se detuvo. No subió a ningún pedestal, no buscó altura para ser vista mejor, simplemente permaneció allí, en nivel con todos los demás, parte de la multitud pero también el centro hacia el cual todos se orientaban como girasoles hacia el sol.
Y en ese estar quieto había más poder que en 1000 discursos, más verdad que en bibliotecas enteras de teología, más amor que el que todas las palabras poéticas del mundo habían intentado capturar sin éxito completo. Un joven que había llegado a Jerusalén como turista escéptico, con su cámara colgando olvidada, sintió algo romperse dentro de su pecho, una dureza que no sabía que cargaba, un cinismo que había construido como armadura contra las decepciones de la vida. Las lágrimas llegaron sin aviso, brotando de un lugar profundo que había mantenido cerrado durante años, y no sentía vergüenza por llorar en público porque mirando alrededor veía que no estaba solo, que rostros duros se habían suavizado, que ojos secos ahora brillaban con humedad, que corazones que habían olvidado cómo sentir recordaban de repente el lenguaje de la emoción auténtica. Una anciana que había sobrevivido guerras y pérdidas, cuya espalda estaba encorvada por el peso de los años y el dolor, enderezó lentamente su columna, sintiendo como si décadas de carga se desprendieran de sus hombros. No era un milagro físico en el sentido dramático, sino algo más sutil y quizás más profundo, una liberación del peso invisible que cargamos todos, ese peso de arrepentimientos y oportunidades perdidas, de palabras no dichas y amor no dado, de tiempo malgastado en cosas que al final no importan. Un soldado joven, cuyas manos habían conocido armas y cuyo corazón había sido endurecido por el entrenamiento militar, dejó caer su rifle, el metal golpeando las piedras con un sonido que pareció obsceno en medio de ese silencio sagrado. Se arrodilló sin importarle lo que pensaran sus superiores, sin importarle las consecuencias, porque en ese momento comprendió con una claridad cegadora que había estado luchando batallas equivocadas, que el verdadero conflicto no era entre pueblos o naciones sino dentro de cada corazón humano, entre el miedo y el amor, entre la cerrazón y la apertura, entre el egoísmo y la generosidad. Las campanas de todas las iglesias de Jerusalén comenzaron a sonar simultáneamente sin que nadie las tocara, un repique que no era cacofónico sino armonioso, como si manos invisibles las coordinaran en una sinfonía celestial. Los minaretes respondieron con sus llamados, pero no los llamados habituales a la oración sino algo nuevo, una melodía que nunca se había escuchado pero que todos reconocían como familiar. Las sofar sonaron desde las sinagogas, sus notas antiguas penetrando el aire como anuncios de un nuevo año, una nueva era, un nuevo comienzo. Y sin embargo, en medio de todo este sonido que ahora llenaba la ciudad, el silencio interior permanecía, ese silencio donde las almas se encuentran con lo divino sin necesidad de mediación, donde lo humano toca lo eterno y reconoce su origen y su destino. Era posible escuchar el sonido y el silencio simultáneamente, porque no eran opuestos sino complementarios, dos aspectos de la misma realidad que abraza toda polaridad en su inmensidad. La luz del sol que había estado subiendo en el cielo pareció intensificarse, no tanto que dañara los ojos pero sí lo suficiente para que todo adquiriera una claridad especial, como si un velo que normalmente distorsiona la percepción se hubiera levantado temporalmente. Los colores eran más vívidos, las formas más definidas, pero más que eso, era como si se pudiera ver más profundamente en las cosas, percibir no solo su apariencia sino su esencia, su significado dentro del gran tapiz de la existencia. Un artista que había venido a Jerusalén buscando inspiración sintió que todas las pinturas que había hecho en su vida eran apenas balbuceos de un niño comparadas con lo que ahora presenciaba. Comprendió en un instante de iluminación dolorosa y hermosa que el arte no es creación ex nihilo sino un intento de capturar y transmitir momentos de verdad como este, momentos donde el velo se adelgaza y podemos ver aunque sea por un segundo la realidad que normalmente está oculta tras la rutina y la familiaridad. Un científico racionalista, que había construido su vida sobre evidencia empírica y método riguroso, sintió su marco conceptual expandirse para incluir dimensiones de la realidad que sus instrumentos nunca podrían medir pero que eran tan reales como cualquier cosa que hubiera observado en su laboratorio. No renunciaba a su razón sino que descubría que la razón misma era más amplia de lo que había creído, que había formas de conocer que complementaban el método científico sin contradecirlo, formas que accedían a verdades que los números y las ecuaciones podían señalar pero nunca capturar completamente. Las horas pasaron pero nadie las contaba, porque el tiempo parecía haberse suspendido o al menos transformado en algo diferente de su flujo habitual. No era que el tiempo se hubiera detenido literalmente, los relojes seguían marcando, el sol continuaba su arco a través del cielo, pero la experiencia subjetiva era de estar fuera del tiempo, en un eterno presente donde pasado y futuro convergían en el ahora radiante y completo. Niños que habían estado inquietos permanecían quietos pero no con la quietud forzada de la disciplina sino con la quietud natural de quien está completamente absorto en algo fascinante. Ancianos que habían estado cansados sentían una energía renovada que no era física sino de otro orden,
una vitalidad del espíritu que hace que el cuerpo obedezca más allá de sus límites normales. Enfermos que cargaban dolor encontraban que el dolor no desaparecía necesariamente pero que había cambiado su relación con él, que podían sostenerlo sin ser sostenidos por él, que era posible sufrir y aún así tener paz. La figura finalmente habló, y aunque las palabras fueron pocas y simples, cayeron en los corazones reunidos como semillas en tierra fértil. No repetía fórmulas religiosas aprendidas, no citaba escrituras aunque su espíritu resonaba con todas las escrituras verdaderas, no daba mandamientos complicados sino que destilaba toda la ley y los profetas en su esencia más pura: amor, perdón, compasión, justicia, humildad, servicio. No era nada que no se hubiera dicho antes, pero dicho en ese momento, en ese lugar, con esa presencia, las palabras tomaban un peso y una realidad que transformaban su significado de concepto abstracto a experiencia vivida. Habló de paz, pero no la paz que el mundo da, superficial y temporal, sino la paz que viene de estar alineado con la corriente profunda de la realidad, la paz que permanece incluso cuando las circunstancias externas son turbulentas. Habló de reino, pero no de territorios y fronteras, sino del reino que está dentro y entre las personas cuando eligen vivir según principios que trascienden el interés propio. Habló de vida, pero no simplemente de la continuación de la existencia biológica, sino de una calidad de vida que hace que cada momento valga la pena ser vivido, que encuentra significado en lo ordinario y lo extraordinario por igual. Y cuando terminó de hablar, cuando las últimas palabras flotaron en el aire cargado de expectación y asombro, la figura comenzó a caminar de nuevo, no alejándose sino atravesando la multitud, tocando manos extendidas, abrazando a quienes se acercaban, bendiciendo con presencia más que con palabras. Y algo extraordinario sucedió. Las personas comenzaron a mirarse unas a otras con ojos nuevos, viendo no al extraño o al enemigo sino al hermano, a la hermana, al compañero de viaje en este breve tránsito que llamamos vida. Rivales antiguos se abrazaron, llorando en los hombros del otro, pidiendo perdón por ofensas que habían parecido imperdonables solo horas antes. Familias divididas por disputas mezquinas se reconciliaron, comprendiendo lo trivial de sus diferencias frente a lo que realmente importa. Corazones que se habían cerrado por dolor se abrieron de nuevo, arriesgándose a sentir porque el amor presente hacía que el riesgo valiera la pena. La sanación que ocurría no era solo individual sino colectiva, tejiendo nuevamente conexiones que se habían roto, restaurando la trama del tejido social que la amargura y el resentimiento habían deshilachado. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y púrpuras imposibles, como si el mismo firmamento participara en la celebración de lo que había ocurrido. Las sombras se alargaron, cubriendo las calles con su frescura después del calor del día, y gradualmente las personas comenzaron a dispersarse, no porque lo que habían experimentado hubiera terminado sino porque sabían que debían llevar eso consigo, integrarlo en sus vidas ordinarias, permitir que transformara no solo momentos extraordinarios sino las horas cotidianas de trabajo, familia, descanso. Pero nadie se fue igual a como había llegado. Cada persona cargaba ahora algo nuevo en su interior, una semilla plantada que con cuidado podría crecer en árbol, una luz encendida que con protección podría mantener la oscuridad a raya, una memoria vivida que ninguna cantidad de tiempo o distancia podría borrar completamente. Algunos tratarían de racionalizarlo después, de explicarlo en términos psicológicos o sociológicos, de reducirlo a fenómeno de masas o sugestión colectiva, pero los intentos de explicación parecerían siempre inadecuados, dejando un residuo que resistía el análisis, un núcleo de misterio que permanecía intacto. En los días que siguieron, Jerusalén volvió gradualmente a su ritmo habitual, los comerciantes gritando sus ofertas, los turistas tomando fotografías, las oraciones resonando desde sinagogas, iglesias y mezquitas. Pero había algo diferente, un tono alterado que aquellos sensibles podían detectar, como si la ciudad misma hubiera sido resintonizada a una frecuencia ligeramente más alta. Actos de bondad inesperada se volvieron más comunes, gestos de reconciliación surgían espontáneamente, y aunque los problemas antiguos no desaparecieron mágicamente, había un nuevo espíritu, una nueva disposición a ver las cosas de manera diferente, a buscar soluciones que antes habrían parecido imposibles. Las historias se extendieron rápidamente, viajando en labios de peregrinos que regresaban a sus países, publicadas en redes sociales aunque las fotografías y videos capturaban poco de lo que realmente había ocurrido, discutidas en sinagogas, iglesias y mezquitas con interpretaciones que variaban según la tradición pero que todas reconocían algo profundamente significativo había sucedido. Escépticos descartaban los relatos como exageración o histeria colectiva, pero incluso entre los escépticos había quienes miraban los testimonios con ojos pensativos,
preguntándose si quizás, solo quizás, había más en el cielo y la tierra de lo que su filosofía había soñado. Los medios internacionales enviaron equipos para investigar, entrevistando testigos, analizando grabaciones, consultando expertos en comportamiento de masas y fenómenos religiosos. Los reportajes variaban desde los sensacionalistas hasta los sobriamente analíticos, pero todos concordaban en que algo inusual había ocurrido, algo que había afectado simultáneamente a miles de personas de diversos trasfondos y creencias. Las teorías abundaban pero ninguna satisfacía completamente, todas dejaban preguntas sin responder, aspectos que no encajaban en marcos explicativos convencionales. Para quienes habían estado presentes, las explicaciones de segunda mano importaban poco. Ellos sabían lo que habían experimentado, y esa experiencia era más real que cualquier análisis que intentara diseccionarla. No necesitaban que les dijeran si había sido milagro o momento psicológico extraordinario, si había sido manifestación divina o proyección colectiva de anhelos humanos profundos. Habían estado allí, habían sentido lo que sintieron, habían sido cambiados de maneras que ningún argumento podría revertir. Un rabino escribió más tarde en su diario privado que había dedicado 60 años al estudio de las Escrituras, memorizando comentarios sobre comentarios, pero que en esas pocas horas en la plaza había aprendido más sobre Dios que en todas sus décadas de estudio. No renunciaba a su erudición, todo lo contrario, ahora las palabras antiguas cobraban vida nueva, iluminadas desde dentro por la experiencia vivida. No era que las Escrituras hubieran cambiado sino que él había cambiado, y por tanto su lectura era transformada, encontrando profundidades que antes no podía percibir. Una mujer cristiana que había servido como misionera en países difíciles, que había visto pobreza y violencia que habrían quebrado espíritus más débiles, escribió a su familia que finalmente entendía lo que significaba el versículo sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Había tratado de explicar esa paz a otros durante años, usando palabras que ahora reconocía como insuficientes, pero después de lo vivido tenía un punto de referencia, una experiencia encarnada que daba sustancia a lo que antes había sido principalmente teoría, por sincera que fuera su fe. Un musulmán devoto que nunca había faltado a sus 5 oraciones diarias compartió con su círculo de estudio que había comprendido con nueva profundidad el concepto de taqwa, esa conciencia de lo divino que permea cada acción y pensamiento. Lo había practicado diligentemente, pero siempre había sido esfuerzo, disciplina, mientras que en aquellas horas había sido tan natural como respirar, una presencia que no tenía que invocar porque ya estaba allí, plenamente manifiesta. Los niños, por su parte, hablaban del día con la simplicidad directa propia de su edad. Un niño de 6 años dijo simplemente que había visto a alguien muy bueno y que eso lo había hecho feliz. No necesitaba marcos teológicos complejos ni análisis psicológicos profundos, la experiencia había sido inmediata y completa en su simplicidad. Los adultos que lo escucharon sintieron una punzada de envidia por esa capacidad de recibir sin cuestionarlo excesivamente, esa apertura que la educación y la experiencia a menudo erosionan. En las noches que siguieron, muchos reportaron sueños vívidos, no pesadillas sino sueños de una calidad diferente, luminosos y significativos, como si el evento hubiera abierto canales de conciencia que permanecían parcialmente abiertos incluso durante el sueño. Algunos soñaban que caminaban nuevamente por las calles de la ciudad vieja, pero ahora las veían como realmente eran, no solo piedras y morteros sino cada piedra una historia, cada calle un río de memoria humana y divina entrelazadas. Despertaban con mejillas húmedas de lágrimas que no eran de tristeza sino de un gozo demasiado grande para contenerse incluso en el sueño. El Monte de los Olivos, desde donde se había observado el principio de todo, se convirtió en lugar de peregrinación renovada. Personas subían temprano en la mañana o tarde en la tarde, buscando recrear esa vista que habían tenido cuando todo comenzó, aunque sabían que lo que buscaban no era algo que los ojos físicos pudieran capturar. Se sentaban entre los olivos centenarios, sus troncos retorcidos testimonio de siglos de permanencia, y meditaban o rezaban o simplemente permanecían en silencio contemplativo, esperando que algo del espíritu de aquel día pudiera tocarlos nuevamente. La vía dolorosa adquirió significado nuevo para muchos que la recorrieron después. Los pasos que la tradición marcaba como lugares de sufrimiento se entendían ahora no solo como recuerdo histórico sino como metáfora viva del camino que todos deben recorrer, las caídas y levantadas que definen la experiencia humana. Pero había también esperanza nueva en ese recorrido, porque si el camino de dolor conducía a resurrección, si la muerte no tenía la palabra final, entonces ningún sufrimiento era completamente sin sentido, ninguna pérdida absolutamente irreparable. El muro de los lamentos volvió a llenarse de fieles que oraban con fervor renovado,
pero ahora había algo diferente en sus plegarias. Junto a las peticiones por salud, sustento y bendiciones específicas, había una nota de gratitud que antes no era tan prominente, un reconocimiento de haber sido testigos de algo que muchas generaciones habían anhelado ver pero no vieron. Los papelitos que deslizaban entre las grietas del muro ahora a menudo contenían no solo pedidos sino también testimonios, relatos breves de lo que habían experimentado y cómo había cambiado sus perspectivas. En la iglesia del Santo Sepulcro, las diferentes denominaciones que compartían el espacio y que históricamente habían tenido relaciones tensas comenzaron a dialogar con espíritu nuevo. No era que las diferencias doctrinales desaparecieran, esos son productos de siglos de desarrollo teológico y no se disuelven en momentos, pero había nueva disposición a ver al otro no como rival sino como hermano en la misma búsqueda fundamental. Pequeños gestos de cooperación que antes habrían sido imposibles comenzaron a ocurrir, señales de esperanza de que quizás la reconciliación más profunda no era solo un sueño imposible. La sinagoga, iglesias y mezquitas de la ciudad comenzaron a organizar encuentros interreligiosos con frecuencia sin precedentes. No era proselitismo, no trataban de convencerse mutuamente de abandonar sus tradiciones particulares, sino de compartir lo que cada tradición ofrecía, de aprender unos de otros, de descubrir las hebras comunes que corrían por todas las búsquedas sinceras de lo sagrado. Rabinos, sacerdotes e imanes se sentaban juntos a estudiar sus textos respectivos, sorprendiéndose de encontrar temas paralelos, sabiduría complementaria, y sobre todo de descubrir que era posible mantener la fidelidad a la propia tradición mientras se respetaba y aprendía de otras. Pero quizás los cambios más profundos ocurrieron no en instituciones religiosas sino en corazones individuales, en las decisiones cotidianas que las personas hacían sobre cómo vivir sus vidas. Un empresario que había sido despiadado en sus tratos comenzó a considerar el impacto de sus decisiones en sus empleados y competidores. Una madre que había estado distanciada de su hija encontró valor para hacer la primera llamada después de años de silencio. Un joven que había planeado venganza contra quien lo había agraviado decidió soltar el resentimiento, descubriendo que el perdón no era debilidad sino la forma de libertad más profunda. Estos cambios no eran dramáticos en el sentido cinematográfico, no había flashes de luz ni música de fondo, pero eran reales y acumulativos. Como la gota de agua que con paciencia y persistencia puede esculpir la roca más dura, estos pequeños actos de bondad, perdón y amor comenzaron a alterar el paisaje emocional y espiritual de la ciudad. No resolvían todos los problemas, las divisiones políticas y religiosas profundas no se evaporaban mágicamente, pero había nuevos espacios de esperanza, grietas en muros antiguos por donde la luz podía comenzar a filtrarse. Los turistas que llegaron después, que no habían estado presentes pero que habían oído las historias, caminaban por las calles de la ciudad vieja con expectación especial. Miraban los rostros de los locales buscando señales de transformación, fotografiaban los lugares donde según los relatos había ocurrido lo extraordinario, esperando quizás que algo del poder de aquel día permaneciera impregnado en las piedras mismas. Y aunque no experimentaban lo mismo que los testigos directos, muchos reportaban sentir algo especial, una atmósfera cargada de significado que hacía que esta visita a Jerusalén fuera diferente de otras visitas a otros lugares. Los escépticos señalaban esto como evidencia de sugestión, de cómo las expectativas moldean la percepción, y tenían razón en parte. Pero eso no negaba necesariamente la realidad de lo que había ocurrido, porque todas las experiencias humanas son mediadas por expectativas y contextos culturales, eso no las hace menos reales sino simplemente las ubica en el único lugar donde pueden ocurrir, en la intersección compleja de subjetividad y objetividad que llamamos experiencia vivida. Los académicos debatían en conferencias y publicaban artículos analizando el evento desde múltiples perspectivas. Psicólogos sociales hablaban de efervescencia colectiva y conciencia grupal elevada. Neurocientíficos especulaban sobre estados alterados de conciencia inducidos por factores ambientales y sociales. Sociólogos discutían el papel de las expectativas mesiánicas en culturas religiosas. Todos estos análisis contribuían con perspectivas valiosas, iluminando aspectos del fenómeno, pero ninguno capturaba completamente la totalidad, cada uno era como ciego tocando una parte del elefante y describiendo solo esa parte. Y quizás eso era apropiado, porque los misterios más profundos de la existencia no se dejan reducir a explicaciones completas. Siempre queda un residuo que escapa al análisis, un núcleo que resiste la disección, no porque sea irracional sino porque es transracional, operando en dimensiones que el intelecto puede señalar pero no puede poseer completamente. La razón tiene su lugar importante y necesario, pero reconocer sus límites no es derrota sino humildad,
una apertura a formas de conocer que complementan el pensamiento analítico. En las conversaciones nocturnas en cafés y patios, en reuniones familiares y encuentros casuales en el mercado, las personas compartían sus versiones de lo que había ocurrido. Cada relato era ligeramente diferente porque cada persona había estado en ubicación diferente, había visto desde ángulo diferente, había traído al evento su historia personal única que coloreaba su percepción. Pero en todos los relatos había hebras comunes, el silencio profundo, la presencia abrumadora, el cambio interior que era difícil articular pero imposible negar. Un poeta trató de capturar el evento en versos, pero después de docenas de borradores renunció, concluyendo que algunas experiencias trascienden el lenguaje, que las palabras por bellas que sean solo pueden apuntar hacia lo que no pueden contener. Guardó los borradores no como fracaso sino como testimonio del intento, de la necesidad humana de dar forma a lo que nos conmueve profundamente, incluso sabiendo que la forma siempre será aproximación, nunca captura completa. Un pintor llenó decenas de lienzos tratando de representar lo que había visto y sentido. Usó colores que normalmente nunca combinaba, técnicas que experimentaba por primera vez, buscando alguna manera visual de transmitir lo intransmisible. Algunos miraban sus cuadros y sentían algo, una resonancia con experiencia propia o un vislumbre de experiencia ajena, mientras otros solo veían manchas de color sin significado aparente. El arte, como la experiencia espiritual, requiere cierta preparación del receptor, cierta apertura sin la cual el significado permanece oculto. Un músico compuso una pieza que estrenó en una pequeña sala de conciertos en Jerusalén. Era melodía simple pero emotiva, que subía y bajaba como respiración profunda, que creaba espacios de silencio tan importantes como las notas mismas. Algunos en la audiencia cerraron los ojos y lágrimas corrieron por sus mejillas, mientras otros encontraban la pieza interesante pero no particularmente conmovedora. La música, como todo arte verdadero, no impone sino invita, ofrece portal pero no obliga a cruzarlo. Los meses pasaron y la vida continuó con su mezcla de tragedia y triunfo, dolor y gozo, pérdida y ganancia. No todas las personas que habían estado presentes mantuvieron la transformación inicial, algunos volvieron gradualmente a patrones antiguos, la memoria del evento desvaneciéndose como sueño al despertar. Otros luchaban por sostener lo ganado, teniendo días buenos y días malos, momentos de claridad y momentos de duda. Y algunos pocos parecían haber sido permanentemente alterados, como si algo se hubiera reconfigurado en lo profundo de su ser que ya no podía deshacerse. Pero incluso aquellos que volvieron a comportamientos antiguos conservaban algo, una memoria implantada que podía reactivarse en momentos de necesidad, un recurso al cual recurrir cuando todo demás fallaba. Era como haber visto brevemente un mapa del territorio completo, incluso si después se perdía de nuevo en el bosque, se sabía que el mapa existía, que había vista panorámica posible, que la confusión presente no era totalidad de la realidad. Los niños que habían estado presentes crecieron llevando la experiencia como parte de su formación fundamental. No todos recordaban detalles específicos a medida que los años pasaban, la memoria infantil es maleable y selectiva, pero todos conservaban una impresión de haber presenciado algo importante, algo que había marcado a sus padres y comunidad de manera significativa. Esa impresión influenciaba sus elecciones de formas sutiles pero reales, predisponiéndolos a buscar significado más allá de lo material, a valorar experiencias sobre posesiones, a mantener apertura a posibilidades que otros descartaban como imposibles. Jerusalén siguió siendo Jerusalén, ciudad de contradicciones y complejidades, donde lo sagrado y lo profano se mezclan en cada esquina, donde antiguos rencores coexisten con nuevas esperanzas, donde piedras que han visto conquistas y liberaciones continúan siendo pisadas por pies que buscan algo más allá de lo que el mundo ordinario ofrece. La ciudad no fue transformada en utopía, eso habría sido irreal, pero tampoco permaneció exactamente igual, había sido tocada y esa marca permanecía, visible para quienes sabían dónde mirar. Y en noches tranquilas, cuando el bullicio diurno se aquietaba y las estrellas brillaban sobre el desierto de Judea como habían brillado durante milenios, había quienes miraban hacia la ciudad vieja y recordaban, no con nostalgia paralizante sino con gratitud activa, no con deseo de repetir lo irrepetible sino con compromiso de vivir de manera que honorara lo que habían recibido. Habían sido testigos de algo que muchas generaciones habían anhelado ver, y ese privilegio traía responsabilidad, no peso agobiante sino llamado inspirador a ser portadores de lo que habían experimentado. Las oraciones continuaron en el muro, en las mezquitas, en las iglesias, pero para muchos las oraciones tenían sabor diferente ahora, eran menos peticiones y más conversaciones,
menos rituales mecánicos y más encuentros genuinos con presencia que sabían no estaba limitada a lugares sagrados designados pero que se manifestaba especialmente en ellos. Rezaban no solo por necesidades personales sino por la ciudad que amaban, por paz que parecía siempre elusiva pero que por momentos se había hecho tangible, mostrando que lo imposible podía volverse posible cuando corazones se abrían lo suficiente. Y así la historia pasó a formar parte del tejido de Jerusalén, una hebra más en el tapiz increíblemente rico de esta ciudad que ha sido testigo de tanto a lo largo de los siglos. No era el primer evento extraordinario ni sería el último, porque hay algo en este lugar que parece atraer lo luminoso, que hace poroso el velo entre lo ordinario y lo extraordinario. Quizás es la concentración de fe y anhelo de tantos millones a lo largo del tiempo, o quizás hay algo en la geografía misma, en las piedras y el aire, que lo hace espacio liminal donde lo divino y lo humano se encuentran más fácilmente que en otros lugares. Los peregrinos seguirán viniendo, algunos en busca de historia, otros en busca de significado, otros simplemente porque algo los llama sin que puedan articular exactamente qué. Y para algunos de ellos, si sus corazones están suficientemente abiertos, si llegan con expectación pero sin rigidez, si pueden estar presentes sin imponer sus expectativas, quizás experimentarán su propio momento de silencio, su propia pausa en el flujo ordinario del tiempo, su propio encuentro con algo mayor que ellos mismos pero que simultáneamente los incluye completamente. Si has llegado hasta aquí en este relato, es porque algo en ti resonó con esta historia de silencio y presencia, de multitudes inmóviles y corazones transformados. No permitas que esta semilla caiga en tierra pedregosa, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos estas narrativas que tocan las fibras más profundas del alma humana, porque en cada historia hay un espejo donde podemos vernos a nosotros mismos y una ventana hacia realidades que trascienden lo cotidiano.